¿Acaso existió Jesús realmente? Bueno, pues déjeme decirle que hay muchas personas que en pleno siglo XXI dicen que Jesucristo en realidad nunca existió, ni siquiera como una figura histórica. Y ya esto es el extremo del rechazo, porque una cosa es que no crean en Él como Dios, pero otra muy diferente es que no lo consideren ni siquiera como una figura histórica, sino como una especie de mito o una leyenda. Bueno, pero ¿qué dicen las fuentes históricas que han sido registrados? Y esto en realidad pues lo puede probar con argumentos que prueban en realidad la presencia de Jesús y su obra en este mundo, y no puede ser negado. Mire, la realidad es que existen varias fuentes históricas, tanto cristianas como no cristianas, que mencionan a Jesucristo y que corroboran aspectos de su nacimiento, obra y muerte. Ahora, aunque estas fuentes no ofrecen el mismo nivel de detalle que los evangelios, ya que el evangelio de Lucas, por ejemplo, este hombre que fue un estudioso, un médico de profesión, como se menciona en Colosenses 4:14, en su carta a Teófilo, en Lucas 1, del 1 al 4, Lucas dice claramente: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Ahora, el Evangelio de Lucas es estudiado y considerado, incluso tomado en cuenta también como una fuente histórica muy profunda, cercana en torno a la vida y obra de Jesús, y como creemos los cristianos, en base a su resurrección. Entonces, hay fuentes que son muy valiosas que muestran que Jesús era conocido fuera incluso del contexto cristiano, y quiero mencionarlas ya que hay muchos de estos autores que son muy destacados durante el primer siglo y principios del segundo que están mencionando a Jesús de manera muy explícita. Fuentes no cristianas, Vamos a comenzar por ahí. El primero de ellos, Flavio Josefo, el historiador, del año 37 al 100 después de Cristo. Este historiador judío del siglo I menciona a Jesús en su obra Antigüedades Judías, libro 18, capítulo 3, párrafo 3. Este texto es muy relevante y conocido como el Testimonium Flavianum. Ahora, dice lo siguiente: por aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, decía Flavio, pues fue un autor de hechos asombrosos, maestro de hombres que reciben con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y también a muchos de origen griego. Este era el Cristo. Y cuando Pilato, por acusación de los principales de entre nosotros, le condenó a la cruz, los que le habían amado al principio no dejaron de hacerlo. El segundo, Tácito, del 56 al 120 después de Cristo, historiador romano que menciona a Jesús en su obra Anales 1544, refiriéndose a los cristianos y su origen. El texto dice: Nerón imputó falsamente la culpa, o sea, del incendio de Roma, a un grupo conocido como cristianos. Su fundador, Cristo, que había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Número 3. Suetonio, del 69 al 122 después de Cristo, historiador romano que menciona indirectamente a Jesús en su obra La vida de los 12 Césares. En relación con el emperador Claudio, escribe lo siguiente: Claudio expulsó a los judíos de Roma, quienes bajo la instigación de Crestus causaban disturbios constantemente. Claudio 25:4 en su libro. Crestus se considera por mucho que es la referencia a Cristo. Número 4, Luciano de Samosata, del 125 al 180 después de Cristo, escritor satírico griego que menciona a Jesús como el líder de los cristianos, burlándose de su fe. En su texto se registra lo siguiente: los cristianos veneran a un hombre que fue crucificado en Palestina por introducir un nuevo culto. Número 5, Plinio el Joven, del 61 al 113 después de Cristo, en su obra Cartas, que fue enviada a Trajano, en su sección 1096 dice lo siguiente: Plinio, un gobernador romano, escribe al emperador Trajano sobre los cristianos mencionando que adoraban a Cristo como a un Dios. Esto refleja la influencia y la veneración de Jesús en esa época. Número 6, Marabar Serapión, en torno al siglo I o II. Este filósofo sirio, en una carta dirigida a su hijo, menciona a un rey sabio de los judíos que fue ejecutado. Y aunque no menciona a Jesús por su nombre, se interpreta como una referencia a él, dado la popularidad que tenía. Número 7, el Talmud judío. Las tradiciones rabínicas mencionan a Jesús, llamado Yeshua, en varios pasajes, aunque de forma muy crítica. Un ejemplo está en el Sanedrín 43a, donde dice: en la víspera de la Pascua colgaron a Yeshua. Durante 40 días antes de la ejecución se proclamó que sería apedreado por practicar la hechicería y engañar a Israel. Aunque es un texto muy hostil, confirma que Jesús existió y que fue ejecutado. Ahora, vamos a hablar de algunas fuentes cristianas fuera del Nuevo Testamento. Número 1, Clemente de Roma, 95 después de Cristo, escribe sobre Jesús en su epístola a los Corintios y dice lo siguiente:
Por amor a nosotros, nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre por la voluntad de Dios. Su carne fue entregada por nuestra carne, su alma por nuestras almas. Y esto confirma la tradición temprana sobre la muerte sacrificial de Jesús. Segundo, Ignacio de Antioquía, del 35 al 107 después de Cristo. En sus cartas, por ejemplo, a los Efesios, habla del nacimiento y la crucifixión de Jesús. Dice lo siguiente: nuestro Dios Jesucristo fue llevado en el vientre por María según el plan de Dios. Fue verdaderamente clavado en la cruz bajo Poncio Pilato. En tercer lugar tenemos a Justino Mártir, entre el año 100 al 165 después de Cristo. En sus apologías, Justino confirma detalles sobre el nacimiento virginal y la crucifixión de Jesús, apelando incluso a los registros romanos de su tiempo y a muchísimos testimonios de cristianos del primer siglo. También tenemos los evangelios, escritos entre el 60 y el 90 después de Cristo, que ofrecen detalles sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y aunque son documentos religiosos, también son fuentes históricas muy valiosas. Y también aquí tenemos pues las cartas de Pablo, obviamente escritas entre los años 50 y 60 después de Cristo. Y estas cartas dan fe de la vida, muerte y resurrección de Jesús desde la perspectiva de un contemporáneo convertido. Entonces, todas estas fuentes, tanto cristianas como no cristianas, coinciden en puntos esenciales sobre Jesús. En primer lugar, de que Jesús, como una figura histórica, vivió en el siglo I, que fue una figura influyente, conocido como maestro y líder religioso, seguido por muchas personas, y que murió crucificado por Poncio Pilato durante el gobierno de Tiberio. Entonces, aunque algunas de estas referencias son breves, su existencia como personaje histórico es ampliamente aceptado por los académicos, dado todos los registros que existen. Entonces, aunque los no cristianos no reconocen su naturaleza divina, la evidencia histórica del primer siglo y principios del segundo respalda la existencia real de Jesús y eventos centrales en torno a su vida. Y todo esto refuerza la fe en que Jesús no es solamente una figura descrita o narrada en los evangelios, sino que dejó un impacto muy fuerte y cuya vida y obra trascendió tanto en el tiempo como geográficamente, impactando incluso la vida de muchos que decían no compartir su mensaje. Entonces, la pregunta de ¿acaso existió Jesús realmente? Pues aquí tiene la respuesta. El detalle está en ser visto como quien realmente es Él, porque muchos lo llamaron maestro, pero pocos lo llaman Señor, Dios y Salvador. Mis amados, paz, gracia y misericordia de Dios en Cristo Jesús, Salvador nuestro, esté con todos ustedes. Que Dios le bendiga.